Bueno, entonces estábamos hablando precisamente de lo que era en las últimas partes de lo que se mencionaba con respecto, en este caso, a lo que eran las zonas activas, las zonas de corte y las zonas de saturación de los transistores, en especial de los NPN y los PNP. Entonces ahorita vamos a revisar la polarización en zona de transistor inverso, precisamente de lo que es el transistor tipo PNP. Entonces, ¿cómo se trabaja esta situación? Bueno, pues cuidado. Entonces, la primera cosa es que la juntura emisor-base está inversamente y la base colector va directamente. Entonces, ¿qué es importante acá? Que en este caso hayan unos voltajes que estén en una relación muy cerrada. Pues obviamente estos voltajes que estamos usando nosotros para polarización tienen que cumplir estas condiciones, que son básicamente tener unos voltajes mayores a los umbrales. Aquí tenemos las ecuaciones de diseño de ellos. Entonces tenemos la corriente del emisor y la corriente del colector. Entonces, en ese sentido, digamos que el voltaje emisor base debe de ser mucho menor que ese voltaje de referencia que tenemos acá, y el voltaje de colector base tiene que ser supuestamente algo mayor a ese voltaje de referencia. En ese caso, pues obviamente tenemos nosotros ecuaciones, las ecuaciones a las que fundamentalmente esto termina fluyendo. De hecho, digamos que esas ecuaciones nos van a involucrar algunas cosas importantes, como las corrientes que tienen que cumplir ciertas condiciones en este caso, y obviamente que desde ese punto de vista nos ayudan a determinar a nosotros las que finalmente van a terminar pasando de un lado a otro, que en especial vienen siendo la corriente del colector y la corriente del emisor. De hecho, pues obviamente las cosas importantes del transistor van a finalmente referenciar unos resultados. ¿Los resultados cuáles son? Pues aquí tenemos ya, desde ese punto de vista, cuál vendría siendo los valores determinados para considerar lo que es corriente de colector y corriente de emisor. Ahora, si no vamos a revisar otros conceptos adicionales a esto, que son importantes, pues vamos a dar en claro ya de una vez las conclusiones que esto necesita. ¿Qué conclusiones son? Pues obviamente, cuando estamos trabajando, para que ustedes lo recuerden un poco, que si tenemos un transistor PNP, ¿sí?, hay una cierta característica que es la reversibilidad que existe en estos materiales, en este caso, obviamente por el hecho de que el mismo transistor está hecho de esa forma. Entonces el comportamiento del emisor y del colector lo determinan. La diferencia que está allí determinada es que obviamente hay una relación entre lo que es corriente de colector y corriente de emisor, que obviamente pues se va a establecer a través de una constante, de una adimensionalidad que existen entre ellos en este caso, que es menor que otras de las constantes que se manejan dentro del mismo esquema. Entonces acá tenemos precisamente eso. Entonces estos valores que están acá, que son los que básicamente nos van a dimensionar cómo es la corriente de emisor y cómo es la corriente de colector, en especial este que tenemos acá, ¿sí?, que son las relaciones con las cuales uno determinaría fundamentalmente por qué la corriente del colector y la del emisor en ese sentido difieren. Es que de las cosas que tienen que entender ustedes es que nosotros no estamos aquí acercándonos a un modelo idealizado, este es un modelo real en este caso, y eso es bastante importante de que lo consideren. Bueno, entonces, ¿cómo se define ese parámetro alfa sub R? Entonces el parámetro alfa sub R parte de la arquitectura del transistor, miren bien. Entonces se colocan las respectivas condiciones que uno necesita para que él funcione. Entonces el voltaje, por ejemplo, acá, emisor base 0, y por acá hay un voltaje colector base. De hecho, eso hace que se considere una corriente de colector y una corriente de emisor. ¿Qué significaría eso? Pues que en este caso la corriente de colector que estamos finalmente obteniendo viene siendo en ese caso, ¿sí?, y la corriente de emisor viene siendo en ese sentido unas corrientes que son dimensionadas específicamente por la construcción del mismo material, ¿ya? Entonces, esa alfa sub R, ¿qué es? Esa alfa sub R básicamente se puede obtener como una relación entre la corriente del emisor y la corriente de colector cuando esta condición está determinada, o sea que el voltaje de emisor base puntualmente es 0. Esa es una de las situaciones con las cuales estamos considerando nosotros trabajar, ¿ya? ¿Está claro para ustedes? Sí, profe.
Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces, si seguimos mirando esto, entonces, ¿qué es alfa sub R? Normalmente alfa sub R se va a definir como una ganancia inversa, en este caso, ¿sí?, de la corriente, ¿cierto? Porque es que como estamos trabajando BJTs, estamos hablando de que la corriente de emisor en relación o dividida, mejor dicho, por la corriente de colector, ¿cierto? En ese sentido, que son las corrientes que por ahí están circundando, están relacionadas por esa constante, ¿ya? O sea, en este momento se está partiendo de que aquí, para poder que exista un voltaje cero, ¿cierto?, implica que hay un cortocircuito e involucran que cuando se cortocircuita el voltaje emisor base, se obtiene esa ganancia inversa de corriente. Entonces, hay unas cosas que también están asociadas a la construcción de los mismos transistores. Como cuáles, por ejemplo, se habla también de una cosa que tiene que ver con el mismo material con el que se fabrica esto, ¿cierto? Ahí uno puede determinar el efecto Early, ¿sí? El efecto Early nos determina a nosotros los comportamientos específicos que existen con los voltajes asociados por la construcción que hay por el mismo transistor. Y eso establece precisamente unas ventanas de trabajo. Y obviamente, ¿qué sucede con esto? Dice que si uno aumenta el voltaje colector base o base colector, en este caso, como se está mencionando allá, desde ese punto de vista, entonces vemos en ese caso que hay una zona que se va a ensanchar también en ese sentido. Entonces, ¿por qué se va a aumentar? Porque si se aumenta esta polarización, se ensancha esa zona de transición en la cual el transistor precisamente podría verse en operación o no operación. Entonces, eso es lo que convencionalmente le dicen ancho efectivo de la base, ¿ya? En ese caso, entonces cuando ese ancho efectivo de la base supuestamente se toca, probablemente si se aumenta el voltaje colector base, esa especificación de la base va a disminuir, ¿sí? Entonces, si se disminuye el ancho efectivo de la base, aumenta la corriente emisor, que eso es otra cosa que se va a encontrar acá. ¿Por qué? Porque supuestamente la porción de minoritarios están aumentando en ese sentido, y obviamente también se puede mencionar que se va a disminuir la corriente de base. Pues obviamente en este caso son relaciones que están allí determinadas. ¿Por qué? Porque en ese sentido hay unos minoritarios que se están recombinando en ella, en la misma base, y obviamente en este caso son cosas que de pronto de forma particular, por el hecho de aproximar esto a un estado ideal, uno los puede despreciar. Entonces, digamos que cuando uno quiere considerar las curvas características de entrada de un transistor de esta clase, por ejemplo en base común, entonces en este caso las curvas de entrada, ¿cómo se van a comportar? Recuerden ustedes que esas curvas de trabajo están referenciando la corriente del emisor y el voltaje base emisor o emisor base. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Van a inicialmente a considerar ciertas condiciones. La primera es el voltaje colector base igual a 0, por ejemplo, o un voltaje colector base ya con una referencia fundamental, y comienza a determinar precisamente el umbral donde supuestamente está ubicada, en este caso, como pueden apreciar ustedes, la polarización del mismo transistor. Miren que él se va alejando de acuerdo a eso, en este caso, del voltaje que uno consideraría que estuviera aquí en esta juntura. Uno siempre le han dicho, el material es de silicio, entonces es 0.7, que el material es germanio, que es 0.3, pero realmente no es cierto en este caso, porque en la medida que, vuelvo y repito, se aumenta el voltaje emisor base, se aumenta ese voltaje colector base, en este caso, fíjense que básicamente se está corriendo el punto de operación fundamental en el cual el voltaje emisor base se está dando. Entonces, la determinada tensión emisor base, ¿sí?, va a estar en relación con la corriente que está allí asociada, en este caso emisor. O sea, esa tensión realmente que está allí puesta es una tensión inversa. ¿Por qué se dice que es inversa? Porque es negativa en este caso, ¿ya? Bueno, aquí el único asunto es que si el voltaje emisor base es 0 y el voltaje colector base es menor que ese voltaje de referencia, es mucho menor, entonces ahí estamos encontrando que esa corriente emisor es ligeramente positiva en este caso. Es de la única manera, aunque dentro de esto pues no se considera un detalle como algo importante. Bueno, entonces en este caso aquí hay unas curvas características de salida en base común.
Así como acá estaban entrada, acá están de salida. En este caso, entonces, ¿cómo son las curvas de salida? Las curvas de salida son un poco diferentes. De hecho, y de forma fundamental, tenemos en referencia la corriente del emisor como la corriente que uno estaría considerando que estuviera fluyendo. Y de hecho, allí de forma específica se ve el comportamiento del voltaje colector base en referencia a la corriente del colector. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez que uno considere una corriente de estas, por ejemplo, allí tenemos 0 miliamperios, 10 miliamperios, 20 miliamperios, 30 miliamperios, ¿sí? 40 miliamperios. ¿Cómo se reconoce esta parte? Pues esta parte se reconoce con base en el hecho de que esta especificación de acá, de la corriente del emisor, pues sufra todos estos estados. O sea, que yo considere controlar la corriente que fluye por esta unión, desde ese punto de vista. Y como podemos apreciar, esto involucra que en este caso los cortes que se tienen con respecto a los ejes de allí mencionados van en aumento. En este caso, entonces, en una polarización de zona activa, esto se comporta realmente como una fuente de corriente, que es lo que estamos especificando acá, ¿ya? Y eso es una de las cosas que hay que revisar para esta parte. Bueno, las zonas de trabajo en base común, miremoslas entonces. Entonces, aquí están las curvas de salida para la que estuvimos referenciando ahora. Esto es en base común, en este caso, y aquí encontramos que, pues obviamente, pues ahí está la condición del corte, y desde ese punto de vista esas serían las zonas con las cuales estaríamos nosotros considerando que está en operación ese transistor. O sea, a partir del momento en el cual se determina que existe corriente de emisor. Entonces, eso es lo que se reconoce precisamente como una zona activa. O sea, cuando yo veo que en un transistor hay fluidez de corriente por el emisor, en este caso, hasta unos ciertos valores, porque pues no van a ser todos, eso es lo que se considera como zona activa. Y eso que está por allá, por ese entorno externo a esa zona, supuestamente, en este caso es lo que se considera dentro de este esquema como zona de saturación. ¿Ya? En este caso. Ahora, y esas son de las consideraciones. O sea, ¿qué es para nosotros realmente la zona activa del transistor? Esta. No es más. ¿Qué es la zona de corte? Lo que está por debajo, pues obviamente cuando no fluye corriente por el emisor. Y esta sería la zona de saturación. ¿Ya? Bueno. Ahora, esas son las curvas características para esa consideración. Miremos las de entrada en emisor común. ¿Sí? Curvas características del emisor común. Entonces, ¿cómo trabajaría esto? Recordemos que el emisor común entiende en un BJT, en este caso de que esto está referenciado de una manera un poquito diferente. Entonces, fíjense que comenzamos a revisar la determinación y discriminación del voltaje colector emisor, ¿cierto? Y obviamente las corrientes que estamos referenciando acá precisamente son las corrientes de base y el voltaje base emisor. Aquí podemos encontrar precisamente la fluidez de esto, ¿sí? En este caso el voltaje colector emisor es lo que va referenciando el comportamiento de esto, o sea, es el voltaje que en este caso se determina desde esta unión a esta unión, o sea, es lo que medimos aquí. Y de hecho, entonces ahí vamos encontrando precisamente un voltaje inverso con base en eso. Entonces, las tensiones voltaje base emisor aplicadas allí, entonces vemos en este caso que la corriente de base va a decrecer con la tensión inversa aquí que se aplique acá entre lo que es el colector y el emisor. Ya en ese caso, no es algo que tengamos que tener bastante en cuenta porque pues no es de nuestras condiciones cuando estemos haciendo el desarrollo de algún amplificador con este tipo de cosas. De hecho, pero sí son condiciones con las cuales nos podemos encontrar cuando estemos haciendo un desarrollo. En este caso. Entonces, acá están las otras curvas que son las de salida y cambian un poco porque las de salida, en este caso, están referenciando la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Entonces, aquí vamos a determinar precisamente en este caso, ¿sí?, varios valores de corriente. Estas corrientes son efectivamente de una referencia diferente que es la corriente de base. Esta no es la corriente que se estaba mirando ahora rato. Entonces, si esa corriente de base comienza a empequeñecerse, porque es que lo que estamos haciendo es empequeñeciendo la corriente por la referencia que está tomando, ¿no? En este caso. Entonces, desde ese punto de vista hay una zona activa. Esa zona activa para nosotros es esta. ¿Ya? Él se sigue comportando como una fuente de corriente, que eso es lo que se está determinando de su naturaleza. Así como ocurre en la base común, ocurre en el emisor común.
en este caso. Entonces, esas zonas de trabajo aquí ya están determinadas. Entonces definamos nosotros cuáles son las zonas de corte. Pues esta es la zona de corte, lo que está por debajo, ¿cierto?, de que no haya una corriente de base. O sea, por debajo de lo que existe acá. O sea, si no hay corriente de base, eso se llama corte. Si existe a partir de allí una corriente que fluye por la corriente de base, por la base, en este caso tenemos lo que se denomina la zona activa. Y obviamente tenemos lo que se denomina, pues, precisamente la zona de saturación. Ahí están definidas las tres cosas. Entonces, como para que ustedes se enteren cómo se referencian estos gráficos, en este caso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, sigamos. Entonces, este es el análisis gráfico de lo que tiene un emisor común. Y miren muy bien lo que está pasando acá. Ese es lo que se considera para nosotros la definición de una recta de carga, que es una recta que corta entre ejes la referencia de la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Si revisamos esta parte, pues ustedes se pueden dar cuenta en este caso, ¿sí?, que esto va a determinar precisamente algunas condiciones. Aquí, por ejemplo, tenemos que la corriente de base es 0, la corriente de colector es aproximadamente 0, y aquí el voltaje colector emisor, que es lo que está definiéndose entre estos dos puntos, es aproximadamente este voltaje que está acá. Esto es lo que se reconoce como el concepto de corte. Este es este punto en esta recta de carga. Entonces, ¿cuánto costará el otro punto? Entonces, revisemos. Cuando ya acá montamos aquí referencialmente una resistencia, y digamos que esa resistencia es variable porque la vamos a verificar con base en esto, entonces aquí va a comenzar a fluir una corriente de base, porque es que ya la base no está abierta. En este caso, podemos definir que podemos referenciar la existencia de una corriente de base porque hay una resistencia de base y hace que se fluyan portadores de carga. En otras palabras, hay corriente. Entonces aquí está la corriente en este caso, y lo que vamos a determinar nosotros, por ejemplo, en este momento tenemos una corriente de base de 100 microamperios, una corriente de colector de aproximadamente 10 miliamperios y un voltaje colector emisor que ya no es en este caso eso que estamos esperando, sino que puntualmente sería de 4 voltios. Esto es lo que definitivamente definimos nosotros como parte o un punto de lo que es la zona activa. En este caso, pues obviamente estamos determinando más puntos de la zona activa. ¿Y qué sucede con esto? Pues nosotros acá estamos determinando el movimiento como tal de lo que es la bajada de la resistencia. ¿Por qué es la bajada de la resistencia? Porque a lo mejor ustedes tienen que entender que si yo subo la resistencia, la corriente baja. Si yo bajo la resistencia, la corriente sube. ¿Están entendiendo? Entonces eso implica que estas cosas se reflejan al resto de partes. Este punto que también estamos acá determinando pertenece a la zona activa. Ese que está allí también es parte de la zona activa, en este caso. Y entonces pueden entender ustedes que en ese orden de ideas, el voltaje de saturación, el voltaje ya llega a ciertos puntos. Este, por ejemplo, ya sería parte de lo que es la zona de saturación, ¿cierto? Porque aquí la corriente de base ya es específicamente un poco mayor, ¿cierto? La corriente de colector se ha intensificado precisamente en este caso, pero el voltaje colector emisor se ha caído. Esto ya se conoce como parte de la zona de saturación. ¿Ya? Eso ya es parte de la zona de saturación. Entonces, aquí podemos ver precisamente que la ventana de zona activa, básicamente, ¿cuál sería? La ventana de zona activa la estamos determinando acá. ¿Cuál es? Pues fundamentalmente este pedazo de aquí. Porque esta parte de acá estamos considerando que no. En este caso. ¿Tienen algún comentario? Bueno, entonces, dentro de este tipo de cosas, pues lo que estamos haciendo nosotros constantemente es colocar una variable con respecto a otra. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de que la corriente del colector es función de la corriente de base. ¿Y cómo se puede considerar esto? Pues obviamente esto va a considerarse de acuerdo a las zonas de trabajo. En corte, básicamente ahí consideramos nosotros una cosa que llama la zona activa. Esa es la zona activa específicamente, pero pues puntualmente ella puede pasar, en este caso, a saturación, en ese sentido. Entonces tenemos básicamente como la representación de lo que existe entre lo que es específicamente la relación entre lo que es la corriente de colector y la corriente de base. La corriente de colector aquí y la corriente de base aquí son nulas. Quiere decir que estamos en corte.
Pero si la relación entre ellas sube, entonces puntualmente entonces se puede decir que estamos en la zona activa. Ella tiende a llegar hasta un cierto punto cuando se establece que esto no es una función lineal que crece con base en estas dos. En este caso, por lo general, yo aumento la corriente de base y sube la corriente de colector. Entonces acá tiende a estabilizarse. Cuando esto tiende a estabilizarse acá, se puede decir en este caso que es en la zona de saturación. ¿Entendieron el análisis? Bueno, espero que Sí, sí. profe. Bueno, entonces, en este caso, con esto específicamente, determinamos el estado en zona activa o en zona de saturación con estos componentes. De hecho, podemos decir nosotros, aquí es donde ya fundamentalmente decimos eso, bueno, listo, entonces tu corriente de colector viene siendo el escalamiento de lo que es la corriente de base por esta beta sub F, que es lo que se considera que es la beta del transistor. Entonces, en otras palabras, la corriente de colector sobre la corriente de base es lo que implica la ganancia de ese elemento. ¿Sí está claro? Aquí está. En saturación, ¿qué sucede? Pues en saturación nos vamos a dar cuenta de que la corriente de colector es menor que la corriente de base por ese beta sub F. O sea, no sube, se mantiene constante. ¿Está claro? Bueno, ¿preguntas? Entonces ahorita vamos a hablar de lo que es el transistor bipolar ideal. Hay unas curvas de entrada, entonces uno dice en este caso que también tiene unas curvas de salida. Entonces uno asume que la beta que estamos manejando acá es desde el punto de vista constante. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente nuestro comportamiento no va a ser como tan parejo, no parejo, sino como tan real. Es más cuadrado, es más lineal en este caso, y esto obviamente pues nos está indicando a nosotros que esto de forma fundamental no varía. Es que esto puede variar. Si yo puedo hacer variar las corrientes de base y las corrientes de colector, la beta pues precisamente puede variar, no siempre ser la misma. Aquí estamos asumiendo que la beta es constante. Entonces en este caso aquí podemos definir nosotros todo lo que son los conceptos de lo que es en este caso un transistor bipolar ideal. Eso que están viendo acá abajo precisamente sería el circuito equivalente de lo que refiere precisamente un transistor de estos, en donde pues puntualmente lo que estamos fundamentalmente trabajando acá es un concepto de conmutación ideal, implementado por qué clase de cosas, por los dos diodos, que son los que aquí conforman precisamente las uniones, además de esta fuente de corriente que tenemos acá. O sea, eso sería el emisor, el colector y la base. Y la corriente fluye en este sentido, en este caso. ¿Preguntas? Bueno, entonces, digamos que en ese orden de ideas, el análisis que vamos a hacer nosotros ahora va a ser en este caso considerando el emisor común con un transistor ideal. Entonces, si es un transistor ideal, pues no tiene esas curvas que hemos visto hace un rato, en este caso, y sobre su recta de carga, su comportamiento no es tan curvilíneo, es más, digámoslo así, como más cuadrado, más, pues precisamente no tan real en este caso. Ese, por ejemplo, es el voltaje colector-emisor, en este caso, versus la corriente de colector, y allí están averiguando cuál es el punto de corte, que es cuando supuestamente la base está en circuito abierto y está aplicándose un voltaje colector emisor. Inmediatamente se ajusta una resistencia allí, pues fundamentalmente van a salir precisamente los voltajes que van a definir los puntos de trabajo, ya sean en zona activa y en zona de corte. Esto ya nos dice un poco más rápido, en este caso, que sí se trata de una zona de corte, ¿cierto? En este orden de ideas, para que lo miren ustedes, esto que está acá, estos puntos que están acá, esto se llamaría para nosotros la zona activa, pero a partir de este punto hacia acá es lo que se denomina en este caso la zona que pues supuestamente es saturación, y lo que está por aquí por debajo en ese orden de ideas es lo que se denomina el corte. ¿Ya? Entonces aquí se pueden definir fácilmente lo que es saturación y activa. O sea, esto que estaba acá, esta pertenece a estos valores que están aquí. Estas zonas activas son estos puntos.
¿cierto? Y saturación viene siendo esto y este. ¿Preguntas? ¿Ya? No, profe. Bueno, vamos. Entonces, ahorita miremos el funcionamiento del transistor ideal en emisor común, pero en una zona activa. Entonces, miremos qué pasa acá. Ahí está el modelo del transistor, ¿cierto? Entonces, el que tiene, él tiene dos dioditos encontrados, una resistencia en base, el punto de la base, polarizada la base, y tenemos un voltaje colector emisor, ¿cierto? Y obviamente definida allí una fuente de corriente. Entonces, ¿qué pasa? Debe de estar fluyendo una corriente de colector, ¿cierto? En ese caso, entonces, nosotros aquí tenemos que la unión emisor-base está polarizada directamente, y si está polarizada directamente, eso quiere decir que eso se comporta como un corto, en este caso, ¿sí? Entonces, además de eso, pues obviamente el voltaje colector base, normalmente lo estamos encontrando que es menor que cero, o sea, es negativo, y obviamente ese diodo que está allí, ¿qué sucede con él? Pues él no puede conducir. Entonces, ¿qué sucede en este momento? Pues ese diodo, ¿cómo está? Abierto. Entonces, eso implica que la corriente de colector va a ser la base, la corriente de base fluyente por allí, por la adimensionalidad de la relación de lo que es en este caso el material de transistor, que es la beta, ¿cierto? En ese sentido. Entonces, este es el análisis que se hace cuando puntualmente estamos considerando el transistor en una zona activa, desde el punto de vista idealizado en emisor común. Ahora, el análisis del funcionamiento del mismo transistor ideal en emisión común, pero en corte. ¿Cómo es en corte? Ah, bueno, en el mismo modelo, en este caso, para que él esté en corte, fundamentalmente, ¿qué debe suceder? El voltaje emisor base es menor que cero, entonces el voltaje, el diodo emisor base, no puede conducir. Entonces, ¿qué sucede con él? Pues él se abre. Al estar él abierto, ¿qué pasa por los otros lados? La corriente de base es cero, la fuente de corriente no conduce corriente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no pasa eso? Porque es que esta fuente de corriente es función de la corriente de base. Mírenla acá. Si no tengo corriente de base aquí, ¿qué tengo acá? Pues no tengo nada. Esto es un circuito abierto. Al pasar eso, nosotros solamente tenemos esta situación. Entonces, ¿qué significa? Como en este caso el voltaje colector base es menor que cero, el diodo colector base no puede conducir. Entonces, se abre. Al pasar esa situación, en este caso, entonces la corriente de colector, ¿cómo es? Pues cero. Es que todo está abierto, en este caso. Y ese es el punto de corte. ¿Está claro? Bueno. Claro, profe. Entonces son sencillamente consecuencias de lo que va pasando con esta situación. Entonces nosotros aquí tenemos el análisis del funcionamiento en emisor común, pero de un transistor ideal, pero en saturación. Cuando en este caso revisamos esa parte, fíjense bien, entonces la unión que tenemos nosotros, emisor base, se polariza directamente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se tiene que comportar eso? Pues como un corto. En este caso, esa unión, precisamente, que está acá, pues ya va a considerar qué clase de cosas. Primero, que la corriente que está pasando por allí es dimensionada por un factor intrínseco del transistor, por la corriente de base, y eso tiene que ser mayor al voltaje que tiene allí verificado entre el colector y el emisor sobre la resistencia que allí está especificada, que es esta, porque esto es una caída de tensión. O sea, yo estoy revisando qué corriente de colector tengo acá, y yo puedo determinar que esta corriente que cae acá es una función o es una relación entre este voltaje y esta resistencia, creo que estamos diciendo acá. Entonces, eso es normalmente un concepto básico de circuitos, que es el análisis de Thevenin, ¿cierto? Entonces, en este caso, el voltaje colector emisor, ¿cómo es? Cero. Entonces, ¿cómo es la corriente de colector? Pues es una relación entre este voltaje que está acá aplicado y la resistencia de acá. Entonces, en este caso, pues obviamente aquí nos estamos dando cuenta porque está en saturación, porque es que no tenemos realmente en operación entre los terminales del transistor importantes un voltaje que aparezca, es cero. ¿Está claro? Es lo que hemos estado diciendo nosotros, y me voy a volver un poquito de las mismas curvas, ¿no?, que están acá atrás, que son estas. En este caso, estos puntos determinan todo. Aquí es corte,
y acá es saturación. ¿Preguntas? Está más claro, ¿no? Bueno, ahora hablemos de lo que sucede con los transistores NPN. Entonces, nosotros hemos hablado en este instante de transistores PNP. Y esto para los transistores NPN se aplica normalmente de forma específica. O sea, si nosotros queremos hablar de polarización entre los transistores, en este caso pues estamos hablando puntualmente desde ese punto de vista de las cosas que están pasando acá entre ambos, en este caso. Lo que tiene que darse dentro de esta relación de forma puntual, en este caso, ¿sí? Desde ese punto de vista, es encontrar que lo que estamos manejando nosotros son sentidos. ¿Ya? ¿Están entendiendo? Sí, profe. Entonces, en ese sentido, pues entonces vamos a mirar qué pasa con las tensiones. Entonces, lo único que tenemos que revisar nosotros es que en estos modelos NPN es inverso a lo que pasa en el PNP. Las circulaciones de corriente son al revés, realmente. Entonces, por ejemplo, este es un transistor PNP, en este caso en zona activa. Entonces, revisemos qué pasa. Entonces, esto es una resistencia, este es un voltaje, por aquí viene la corriente de emisor, por aquí sale la corriente de colector y acá sale la corriente de base. Si nosotros habláramos de forma nodal, nosotros podríamos decir en este caso que la corriente de emisor es igual, en cierta forma, de forma idealizada, a la suma de la corriente de base más la corriente de colector, ¿cierto? Pero acá hemos encontrado con las condiciones de trabajo es que cuando el voltaje colector base, que en este caso es este que está acá, ¿sí? Determinamos que es menor que cero, entonces la corriente del colector es dimensionada por la constante de construcción del material del transistor por su corriente emisor, en este caso, ¿sí? Entonces finalmente nosotros podemos definir que desde ese punto de vista la corriente de colector y la corriente de base se encuentran en una relación de un beta, ya en este caso. Este es el NPN, pero en zona activa. ¿Qué cambia acá específicamente? Pues realmente en este caso cambian son los sentidos que se le están dando las corrientes, son exactamente los mismos. O sea, es como haber multiplicado por menos acá y acá. De acuerdo a eso. Y no es más. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, finalmente, con la condición que tenemos nosotros de que esa beta escala la referencia de tamaño entre la corriente de colector y la corriente de base. Es lo que estamos determinando. De hecho, acá, ¿cómo trabaja este asunto? Ese asunto trabaja de una forma un poquito diferente. Yo podría decir que si es un modelo nodal, la corriente de colector es igual, en este caso, más la corriente de base es igual a la corriente del emisor. O sea, es el mismo cuento. ¿Ya? Solo que con una dirección diferente. Miren cómo fluye la corriente emisor acá y cómo fluye la corriente de colector. Cómo fluye acá, en este caso, la corriente emisor acá, y cómo fluye la corriente de colector, cómo va la corriente de base acá y cómo va la corriente de base acá. Bueno, ¿preguntas? Entonces hagamos un pequeño resumen de las zonas de trabajo de los transistores NPN. Entonces allí tenemos el voltaje colector base, en este caso, ¿cierto? Esta es zona activa, zona de corte y zona de saturación. ¿Qué pasa en la zona activa? Ah, sí señor, el voltaje colector base es mayor que cero, la corriente de colector en este caso está escalada por un factor en referencia y directamente proporciona a la corriente emisor, y la corriente de colector se escala por la beta del transistor en este caso, ¿sí? Y se multiplica por la corriente de base. Esa es la corriente del colector. Eso es en zona activa. En zona de corte, ¿qué sucede?
Pues que tenemos que corriente de colector 0. Entonces, si es corriente de colector 0, probablemente corriente de emisor 0 y corriente de base 0. Entonces, en especial, no podemos arrancar por los colectores y los emisores. Lo que habría que decir acá es que cuando la base está abierta, no hay corriente de base, no hay corriente de colector, no hay corriente de emisor. Y eso básicamente es lo que tiene que suceder en la zona de corte. En la zona de saturación, ¿qué sucede? Cuando el voltaje colector base es menor que 0, en este caso, eso quiere decir que esta unión, que el voltaje que cae aquí, colector emisor, es muy pequeño o aproximadamente 0. Entonces uno puede mencionar que la corriente de colector viene siendo, en ese sentido, en este caso, lo que determina este voltaje sobre la resistencia que esté allí presente. ¿Está claro? ¿Preguntas? Bueno, ¿cómo se trabaja a nivel de curvas características un transistor NPN? Entonces, vamos a mirar en este caso, estas son las curvas de entrada. Estamos realmente repitiendo estas partes. Entonces, aquí tenemos la corriente de base y el voltaje de base emisor, ¿cierto? Entonces, estas son sus curvas. Entonces, encontremos que acá, en la medida de que el voltaje colector emisor aumente, quiere decir que nos acercamos al punto ideal de polarización de la unión base-emisor, en este caso, que es esta unión que es aquí, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la corriente de colector, o sea, aquí están básicamente determinándose las zonas de trabajo. Entonces, en este caso, para que ustedes lo tengan presente, esto por acá, este pedazo por acá sería ¿qué? Saturación. Lo que esté de aquí para abajo, corte, y todo esto es lo que se considera la zona activa. ¿Está claro? Bueno, entonces en ese caso, digamos que acá es importante considerar que las magnitudes son importantes. Y en este caso, ¿por qué tienen que ser importantes? Porque hay que saber en ese caso cuál es la referencia de ellas, y en ese sentido no ir a equivocarnos con un más o con un menos. Bueno, por aquí están hablando de un modelo que es el modelo de Weber-Small para el transistor NPN. Entonces, aquí tenemos específicamente el modelo de Weber-Small trabaja considerando las corrientes positivas entrantes en el transistor y las tensiones positivas si polarizan directamente las uniones. Esa es la referencia de este modelo. Entonces, ese modelo trabaja de esta forma. Ahí tienen ustedes un pequeño gráfico en donde se determina la corriente de emisor, que básicamente es lo que les he estado diciendo yo a ustedes. Entonces, ¿qué es la corriente de emisor? Pues es la corriente, es la suma de una corriente por la otra, ¿sí? En este caso, es como una corriente que sale por acá, ¿cierto? Y otra corriente que sale para acá, en este caso. Sí, esa es la corriente que supuestamente compone esta situación, ¿cierto? Porque son las corrientes que componen este diodo y este diodo, ¿cierto? Entonces acá, fundamentalmente, están considerando que la corriente de colector está en función de eso mismo. En este caso, ¿listo? Aquí están las ecuaciones del PNP, precisamente en el mismo modelo. En el mismo modelo, ¿qué cambia? Básicamente, como les repito a ustedes, el índice de los signos que están relacionando las ecuaciones. Mientras que este es negativo acá, acá este es positivo. Mientras que esto aquí está considerado una suma, aquí es considerado una resta. A la hora del t, estos son sumas con valores inversos, en este caso. Y se trabajan de la misma manera. Básicamente en este modelo y en este modelo tienen que entender ustedes que en el modelo NPN los diodos salen, o sea, el modelo idealizado de Weber-Small, acá los diodos salen. En el modelo PNP aquí los diodos entran, ya en este caso, y se maneja la misma convención de corrientes. ¿Está claro? Bueno, entonces miremos en este caso los modelos equivalentes idealizados para un transistor NPN y un PNP. Entonces aquí tenemos específicamente el del NPN y el del PNP. Entonces acá tenemos realmente qué sucede con esto. Estamos hablando de un diodo ideal. Cuando estamos considerando nosotros un diodo ideal, ¿qué pasa? El diodo ideal, de forma puntual, se determina como un cortocircuito, ¿cierto? Con base en eso, entonces estamos determinando que en el NPN estos diodos salen
Claro que para nosotros eso no es nada del otro mundo. ¿Por qué? Porque si esto es un cortocircuito, de forma fundamental, pues esto coloca la fuente de corriente en corto, que está acá. Importante sería es que este diodo se abra, como este diodo se abre. ¿Y cuándo se abre un diodo? Pues cuando no está polarizado de forma directa y él se convierte en un circuito abierto. ¿Está claro? Bueno, entonces ahorita vamos a hablar un poquito ya de forma más industrializada de lo que son los transistores. En este caso, pues obviamente los encapsulados de los transistores van a determinarse de acuerdo a unas series. Esto lo vamos a encontrar nosotros en manuales, en este caso. Por ejemplo, este es el TO92, este es el TO126, este es el TO220, que en especial, en este caso, pues trae aquí una especie como de pequeño disipador, en ese sentido, ¿no? ¿Ya? Entonces, convencionalmente, para estos vienen NPN y PNP. ¿Cómo se conoce acá la serie PNP? Por este valor de aquí. ¿Ya? O sea, es PNP cuando de pronto es 5, es NPN cuando es 4. Acá es diferente un poquito porque acá es 5 acá, en el último dígito de acá 6. Y obviamente acá cambian un poquito las cosas, pues obviamente en este caso, ¿qué sucede? Pues de este modelo TO220 pueden venir muchas cosas. No solamente transistores, sino arreglos de transistores y otros tipos de transistores como los FET, que es lo que vamos a ver más adelante. Este es el encapsulado TO3, este es el tipo chapeta o tipo moneda, en el cual pues estamos encontrando, en este caso, de forma específica, ¿sí? Un chasis en el cual pues se supone, en ese caso, ¿sí? Y lo que ustedes están encontrando allí específicamente son, digamos que los puntos. Acá no tienen 3 terminales, se supone que el case es uno de los terminales y él tiene acá otros 2 puntos, en este caso. Esa es básicamente esa es la forma física de los transistores. La forma real de los transistores en la vida real es esto. Entonces, ¿el qué trae? Pues él trae básicamente, esto es un transistor antiguo, tipo PNP de aleación. Entonces esto era el emisor, la base y el colector. ¿Cómo funcionaba esto? Pues básicamente en este caso pues era una unión de materiales. Acá tenemos el transistor NPN plano de doble difusión, ¿cierto? Donde tenemos aquí la base conectada al dióxido de silicio, el emisor que está unido con esta parte de acá, esta juntura, y el colector, en este caso. Esa es la forma, digamos que pronto en ese sentido como se calcula esto. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces continuamos acá hablando fundamentalmente de lo que es ya el concepto de la resistencia de base. ¿De dónde sale la resistencia de base? Pues la resistencia de base en este caso es, en ese sentido, digamos que un efecto de la realidad física de los materiales, y obviamente esto está presente en la forma en cómo actúa un transistor de forma real. De hecho, en este caso es lo que realmente vamos a encontrar nosotros, ¿sí? Entonces, hay una resistencia que se dice que es relativamente alta, obviamente al estar la base con un cierto nivel de dopado, y eso es lo que le denominan R sub B, ¿ya? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, esa resistencia aparece grande cuando hay poco dopado en la base, en este caso. Entonces, en el modelo del transistor, básicamente podríamos decir que es considerar en este modelo de Eversmall, para el transistor PNP, una resistencia aquí pegada, que es esta que está acá, que va conectada desde la base al sustrato que está uniéndose, en este caso tipo N, del mismo transistor. ¿Ya? Bueno. Miremos ya de ahora en adelante otras cosas que son, digamos que fundamentalmente eventos digamos derivados de trabajar con los transistores. Vamos a hablar de los efectos dinámicos de los transistores. Esta es una primera parte. Entonces nosotros estamos hablando, sí, ya dejando eso de lado, hay transistores que desde ese punto de vista se van a caracterizar por qué clase de situaciones, porque en ellos aparecen capacitancias parásitas. Por ejemplo, cuando se están trabajando consideraciones de aplicación lineal, ellos se van a ver afectados por los tiempos de conmutación, cuando normalmente los transistores se utilizan como switches. En este caso, digamos que eso va a involucrar cierto tipo de cosas.
En ese orden de ideas, eso tiene que ver también con la construcción del mismo material del transistor. Entonces, en este punto, básicamente estamos considerando, ¿cierto?, ciertas condiciones de funcionamiento en esos efectos dinámicos, porque podemos nosotros derivarlos, en este caso, de cuando el transistor está saturado, cuando de hecho, para considerar que hay que cortar el transistor, hay que eliminar un exceso de portadores, en este caso, y de forma fundamental cuando el transistor está cortado. Entonces, una cosa es saturado y otra cortado, en este caso. Ahora, ¿qué otras cosas podemos considerar? Por ejemplo, la disminución del retraso de almacenamiento de portadores minoritarios en la base. Entonces, por ejemplo, importante considerar, claro que eso son cosas que se derivan de la operación de los transistores, no dejando que el transistor se sature muy intensamente, extrayendo los minoritarios de la base, polarizando inversamente la unión base-emisor, y además de eso, pues teniendo en cuenta que desde ese punto de vista, pues, ¿qué sería lo ideal para nosotros? Si de pronto es importante que tengamos el transistor muy saturado o menos saturado. Entonces, en ese sentido, la situación más deseable específicamente es que esté poco saturado o esté en el límite de saturación, en este caso, para que él realmente responda más rápido. ¿Ya? Bueno, hay circuitos de antisaturación. Entonces, ¿por qué? Porque eso se puede implementar de esta forma. ¿Cómo se hace esto? Pues miren bien, aquí tenemos para una tarea con ustedes la implementación de este circuito con un diodo Schottky. Ese diodo Schottky está conectado entre la unión de la base y la unión del colector en un transistor NPN. Entonces, eso implica que sea antisaturación, porque el transistor queda obligado a estar entre los límites de saturación y zona activa. Entonces no va a pasar eso, no le va a pasar nada raro. O sea, es como llegar y colocarle un seguro para que él se mantenga allí. Entonces, esto es montado específicamente con un diodo Schottky, o acá cuando es montado con 3 diodos. Entonces, habría un diodo entre lo que es base y colector, un diodo de base y un diodo que salga encontrado específicamente desde la base en la misma base y opuesto al otro, en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen esos diodos? Pues esos diodos impiden la polarización directa de la unión, colector base, con estos 3 diodos. Acá sería con un diodo Schottky. Esta sería una de las tareas a demostrar como laboratorio. ¿Listo? Bueno, entonces, en este caso, por ejemplo, esto sería específicamente otra de las posibilidades de entender cómo trabaja esta situación. Aquí tenemos, pues, precisamente un transistor que puede estar conectado a un punto de corto o a una fuente, en este caso. Entonces, desde ese punto de vista, pues obviamente uno puede advertir que uno puede conectar este switch a esta fuente, o aquí para, en ese caso, o tenerlo en saturación o acá tenerlo en corte. Entonces, el circuito que posiblemente haga esa cosa, para que de pronto haga la extracción rápida de los minoritarios de la base, sería colocando un condensador sobre una resistencia acá, en este caso. Entonces, esta sería una resistencia que estaría en función específicamente, ¿sí?, de lo que es en este caso una de las dimensiones del mismo circuito. ¿Ya? Entonces, cuando el transistor acá, cuando el switch acá se encuentra cerrado, hay saturación, ¿cierto? Y obviamente hay una conducción por este lado. Pero cuando desde ese punto de vista la situación pasa a corte, entonces en ese sentido lo que se devuelve es una carga, una corriente, es la corriente de base. Y eso es lo que se denomina corte. Bueno, entonces, esa corriente que está allí marcándose es la eliminación, es lo que se conoce como eliminación de los minoritarios de la base. Bueno, miremos otros tipos de aplicaciones con transistores. Tenemos los fototransistores y los fotoacopladores. ¿Qué es un fototransistor? Pues un fototransistor es un transistor en el que la incidencia de luz, como mencionan allá, trabaja realmente de forma directa sobre la base y obviamente determina o influye de cómo tiene que ser la corriente del colector.
Entonces la luz allí juega un papel semejante al de lo que es la corriente de base. O sea, realmente si hay luz, hay corriente de base. Si no hay luz, no hay corriente de base. Entonces en este caso esto es un fototransistor. De hecho, en ese caso se implementa para considerar fotodetectores. Cuando nosotros tenemos luz aplicada por aquí, pues esto puede funcionar como un switch y dar fluidez a la corriente. Este es un fototransistor tipo NPN en este caso. Entonces, ¿cómo funciona esa parte? De esa manera. Un optoacoplador, básicamente, ¿qué es? Es un LED, diodo emisor de luz, acoplado a un fototransistor, básicamente. Entonces, no es esto mismo, ¿no? En este caso. O sea, esto es muy diferente de esto. Porque acá lo que hacemos nosotros es necesitar un diodo para que excite por autoacople la base de un transistor, en este caso. Básicamente, entonces esto es lo que se reconoce como un optoacople. Ese es uno de los circuitos que sería interesante simularlo, en este caso dentro del multisim. Van 3. En ese orden de ideas. ¿Está claro? Entonces, ¿qué sucede acá? Pues obviamente la corriente de colector que está acá es una dimensionalidad entre lo que es la corriente de un LED que está aquí corriendo, en este caso que es aproximadamente entre 1 a 0.2. ¿Ya? Bueno, ¿preguntas? ¿Tienen alguna pregunta ustedes? No, profe. Bueno, entonces estábamos hablando en este instante, estamos por comenzar a hablar acerca de los transistores de efecto de campo, que son los JFET, canal N, en este caso. Entonces vamos a hablar acerca de estos transistores. Entonces, digamos que estos transistores pues tienen una característica especial por construcción. Esta es la arquitectura de ellos física, finalmente. ¿Cómo se compone? Pues de un sustrato N, un sustrato P, en este caso compuesto de estas dos placas dentro del mismo material que lo dopan en ese sentido, y consideramos las piezas fundamentales de los puntos de entrada del mismo transistor. Ya esto obviamente habla de otros tipos de consideraciones, porque él tiene una fuente, un drain o un drenador y una puerta. Entonces es fuente, drain y puerta. En este caso, digamos que de pronto los que pensarán es que si se puede comparar con un transistor BJT, pues por los terminales podría ser, son 3, tienen 3 y 3. Pero lo que pasa es que, porque definitivamente diría yo, sería no apto a hacer una comparación, porque mientras que en un transistor BJT se controlan corrientes, en un transistor de efecto de campo, en este caso la consideración fundamental es manejar en ese sentido, digamos que voltajes, que es la consideración diferente. Entonces acá tenemos nosotros la estructura de lo que es un transistor JFET. De hecho, este es el símbolo. Entonces él viene con un gate, un drain y un source. ¿Ya? Y este es un JFET canal N, en este caso con la flechita de esta manera. Y este es un JFET canal P, que en este caso la flechita es la que está aplicada sobre el gate y es saliendo. O sea, va de derecha a izquierda en el canal P y de izquierda a derecha en el canal N. ¿Está claro? Entonces, pues obviamente en ese sentido pues pueden haber más símbolos, ¿no? Estos son otros símbolos. Este sería el canal N y este sería el canal P. Pero normalmente uno usa este en este caso, ¿no? ¿Está claro para ustedes allí? Entonces estos son los FET, que lo podríamos decir nosotros. Esos son transistores de unión de efecto de campo. Entonces, miremos cosas fundamentales que tienen los FETs. De hecho, pues digamos que en los FETs nosotros tenemos unas zonas de transición en la cual consideramos que son algo estrechas y están muy dopadas. En este caso, estos son estos puntos verdes que están acá, que son las zonas de transición para pasar portadores minoritarios de la parte P a la parte N, en este caso. Y hay una zona de transición poco dopada, que ya básicamente viene siendo más ancha, que es esta que está acá, en ambos lados, en este caso. Entonces, la arquitectura del transistor, cuando se está considerando esta parte, por ejemplo acá, este es el source, el gate y el drain. Aquí tenemos un voltaje que está considerado trabajándose de esta manera, en este caso,
¿sí? Este voltaje convencionalmente pues sufre en ese sentido un comportamiento. El comportamiento es que cuando la tensión drenador-fuente, en este caso, aumenta, ¿sí? Aumenta la resistencia del canal. Obviamente pues en ese sentido se aumenta la zona de transición, que es una zona que convencionalmente por el material tiene pocos portadores. En este caso, digamos que la situación, miremoslo funcionalmente acá, ¿cierto? Nosotros aquí tenemos un voltaje drain source considerado más o menos de esta manera. Es como hablar del voltaje que cae entre estos dos terminales desde ese punto de vista, y una corriente de drain que va por acá y que obviamente produce un comportamiento analizable, en este caso sobre curvas. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una curva, una estructura de curvas donde se relaciona la corriente de drenador y el voltaje drain source en este caso. Entonces, en ese orden de ideas, si la resistencia no cambiara, en ese caso evoluciona el comportamiento, pero eso va a cambiar. ¿Qué va a pasar con esto? Pues fundamentalmente en un FET la resistencia cambia convencionalmente con la tensión aplicada. Es como llegar y decir nosotros que tuviéramos dentro del FET una resistencia paramétrica que se puede modificar de acuerdo a las tensiones que se estén aplicando. De hecho, eso fundamentalmente nos va a indicar a nosotros valores de voltaje que para el caso del manejo del FET es de bastante interés. Miremoslo de esta manera. En el principio de funcionamiento del JFET, aquí por ejemplo podemos ver que cae un voltaje drain source, en este caso, en este punto, y obviamente pues esos voltajes van a revisar algunas cosas. ¿Qué sucede cuando hacemos manejo de voltajes dentro de este dispositivo? Si se aumenta la tensión entre el drenador y la fuente, entonces hay una cosa que se llama la zona de transición. Esa zona de transición llega a ser una parte del canal con muy pocos portadores, o sea, estaría poco especificada para transportar corriente. La corriente de drenador, entonces, que tenemos básicamente allí aplicada, no va a cesar. Entonces, acuérdense que si una corriente cesa es porque de pronto posiblemente no vemos condiciones para que fluya corriente. Y convencionalmente para que no fluya corriente tienen que darse condiciones. Primero, que no haya posibilidad de portarla, en este caso. Entonces, la tensión drain source, en ese sentido, del voltaje drain source a la que se produce la contracción total del canal, recibe el nombre de tensión de contracción. O sea, en este caso, este voltaje que está aquí es lo que se conoce como el voltaje pinch off. Bueno, entonces revisemos otras cosas fundamentales dentro del mismo tipo de transistor. En este caso, digamos que acá podemos establecer nosotros algunos conceptos. Por ejemplo, determinar que existen voltajes que van a vencer ciertos umbrales. Por ejemplo, de hecho, cuando se comienzan a manifestar el control del voltaje en los transistores JFET, se comienzan a manejar estas zonas de transición. Entonces, si yo aumento la tensión o el voltaje drain source, que es el que cae entre estos dos puntos, en este caso, por encima de ese voltaje que tenemos de análisis, ¿sí?, se va aumentando esa porción de ese canal en la que habían pocos portadores, en este caso, que es una longitud de zona de transición de canal, ¿ya? Sin embargo, pues podemos encontrar, como lo estamos mencionando acá, que esa zona de transición del canal, en ese sentido, ¿sí?, si se aumenta, es porque BDS va a aumentar, ¿sí?, en ese caso. Y obviamente una de las condiciones es considerar de que eso tenga una relación. Miramos esta parte, o sea, es este punto el que estamos mirando. Esta es la LZTC, esta es la zona de transición de canal. Entonces, en este caso, esa zona de transición se puede ir ensanchando. ¿Cómo se va a ensanchar? De acuerdo al establecimiento de los voltajes. Entonces, la idea como tal es que el perfil de zona de transición no se contraiga, sino que se mantenga por lo general en un estado de conducción, en este caso. ¿Ya? Además, pues lo primero y que es lo más importante acá es que mantenga su resistencia desde ese punto de vista, ¿ya? Entonces, la corriente va a ser constante cuando ese voltaje drain source, en este caso, ¿sí?, sea mayor al voltaje de referencia que se está usando acá para polarizar. Entonces, de hecho, fundamentalmente en este caso, ¿sí?, ¿qué pasa cuando el voltaje gate source es 0? Entonces miremos a ver qué sucede con las curvas. En este caso, entonces comencemos a establecer condiciones.
Si el voltaje drain source es 0, o sea, es un corto, entonces, sí, ¿qué pasa cuando el voltaje drain source se aproxima a un cierto voltaje y va creciendo? O sea, quiere decir que en este caso, este es el voltaje drain source, o sea, no tenemos corriente, no tenemos voltaje drain source. Pero si aumentamos el voltaje aplicado, quiere decir que aquí va a caer un voltaje y obviamente se va a ubicar un punto de corriente de drenador. Entonces, aquí básicamente va considerando crecer, en ese caso, como pueden ver ustedes, la zona de transición, que es la zona de unión de portadores que estamos considerando acá. Entonces, eso va a tender a establecerse a un cierto tipo de voltaje. ¿Ya? En este caso. Entonces, cuando digamos que él tiene un cierto valor, él se establece allí para considerarlo en zona de operación, para mantener una corriente de drenador y un voltaje drain source constante. O sea, esto que tenemos aquí, estos puntos, podemos ver nosotros que dan la relación entre un voltaje y una corriente. Esto es un comportamiento eminentemente resistivo, en este caso. Y esto que tenemos acá revisado sobre esta disposición es el comportamiento como fuente de corriente. Porque básicamente lo que nos está aportando acá de forma puntual es una corriente constante a cualquier valor de voltaje. ¿Sí está claro? Bueno, entonces ¿qué pasa si el voltaje gate source, que es el que está acá, es diferente de 0? Entonces, en este caso, pues obviamente esto comienza a incidir. ¿Sobre qué? Sobre esta zona que está aquí. O sea, el ensanchamiento de ella, en este caso. Entonces, se supone que con ese voltaje gate source, la contracción va a comenzar a ocurrir cuando desde ese punto de vista el voltaje drain source sea igual a este voltaje que está acá. Que posiblemente sea el voltaje que se determine tener aquí, en este caso. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí?, ese voltaje gate source, ¿sí?, es considerarlo en ese caso, ¿sí?, con la condición de que él denote que vamos a encontrar un canal más estrecho al estar polarizado inversamente. Y al estar polarizado inversamente, entonces mayor va a ser la resistencia y menores van a ser las corrientes. Entonces eso es lo que va a suceder acá, en este caso. ¿Ya? O sea, realmente digamos que el concepto del trabajo acá no es como tan el que uno espera con el manejo de corrientes que sucede en un transistor tipo BJT, porque acá estamos haciendo más análisis de incidencias de voltajes, en este caso. Entonces el voltaje gate source, cuando es diferente de 0, entonces va a producir contracciones. Esa contracción de la que estamos hablando es de la especificación de lo que sucede aquí a nivel de la unión entre las partes que físicamente determinan la operación del transistor, el JFET, ya en este caso, ¿sí? Bueno, entonces el hecho es que si nosotros encontramos que el voltaje gate source, este que está aquí, es menor que 0, o sea, es negativo o es muy pequeño, en ese sentido, la corriente que va a circular es menor y obviamente la contracción se produce a un voltaje drain source menor. O sea, en este caso, si yo lo coloco pequeño este voltaje gate source, quiere decir que el voltaje drain source también en ese sentido va a ser pequeño, en este caso. Entonces, ¿cuáles son las curvas características ahora de un JFET? Las curvas características de un JFET, en ese caso, van a partir de qué clase de cosas. Pues primero revisemos cuáles son las curvas de entrada. Digamos que las curvas de entrada, en ese orden de ideas, pues no tienen interés, pues una unión polarizada inversamente, en este caso, pero sí desde ese punto de vista, las curvas de salida. Las curvas de salida fundamentalmente relacionan la corriente del drain y el voltaje drain source, o sea, este voltaje que cae acá. Entonces, en ese caso, pues aquí vamos a tener la especificación de lo que es tener un gate source de 0 voltios, o sea, este voltaje que cae aquí, en ese punto, un voltaje de menos 0.5 voltios, ¿cierto? Un voltaje de menos 1 voltio, ¿cierto? Y un voltaje específicamente de menos 1.5 voltios. Entonces, a menos 2 voltios. Entonces, ¿a dónde va a tener? En este caso, nosotros estamos hablando de una contracción de canal. La contracción de canal se va a estar dando por los puntos que estamos asociando acá, de forma puntual. Entonces, eso es esa tensión medida allí, es la tensión que se tiene de drenador y a la que se produce una contracción de un canal dentro de un JFET.
en este caso. ¿Y qué se cumple? Pues que el voltaje drain source de ensanchamiento es igual a ese voltaje de referencia de ensanchamiento más el voltaje gate source. O sea, esto es algo muy de la física y de la construcción del transistor en este caso. Y eso es un JFET. Ahora, miremos la determinación formal de la tensión de ese valor VPO. ¿Cómo se hace? Entonces, en este caso, lo que inicialmente se hace es cortocircuitar el drain. O sea, colocar un corto y la fuente, y aplicamos una tensión entre la puerta y la fuente. En este caso, entonces, entre estas dos. Ya, entonces, miramos esa parte. Entonces, cuando se alcanza un voltaje gate source, un valor negativo que sea suficientemente, digamos que apto o grande, entonces esa zona de transición va a invadir el canal. Entonces ese valor es el de contracción del canal, que es el VPO. Entonces eso es básicamente lo que estamos buscando. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, un transistor con un análisis ya, digamos, muy puntual de estos, donde tenemos una resistencia de 2.5 kilo ohmios y aplicada una fuente de voltaje de 10 voltios. Entonces acá específicamente vamos a encontrar una recta de carga. Una recta de carga para el punto de operación aquí y acá definidos. Una corriente de drenador cuando supuestamente el voltaje drain source sea 0. Y una corriente de drenador cuando el voltaje drain source sea aproximadamente este voltaje que está acá, que son en este caso 10 voltios. Entonces, eso es lo que se denominaría dentro de esto una recta de carga. Esa recta de carga parte del hecho del voltaje gate source. O sea, que cuando el voltaje gate source es, en este caso, básicamente 0, o sea, acá, de forma puntual, ¿cuánto vale la corriente de drenador? Pues la corriente de drenador en ese orden de ideas, desde ese punto de vista, ¿sí?, podemos decir nosotros que vale 0 voltios, ¿sí?, el voltaje gate source. Entonces, en este punto, pues obviamente, ese 0 voltios es mayor que menos 0.5 voltios, ¿cierto? Y obviamente mayor que menos 1 voltio. Y obviamente mayor que menos 1.5 voltios. Y así sucesivamente. Y mayor que menos 2 voltios. Esto en cuanto al tamaño, porque en magnitud sería todo lo contrario. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder? El voltaje tiende a ser del drain source a medida que el voltaje gate source aumenta o disminuye a nivel de lo que son referencias, pues tiende a determinarse, ¿no?, en este caso. Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos determinar dentro de un JFET un comportamiento resistivo que se determina por la relación entre el voltaje y la corriente. Entonces, en este caso, uno va a determinar que el transistor JFET se puede establecer hasta un cierto punto con un comportamiento resistivo, y de ahí en adelante él en que se convierte en una fuente de corriente. Y obviamente está la parte donde el transistor, al no tener corriente, pues se va a comportar como un circuito abierto, en este caso. Y eso es donde va a ser, donde la corriente de drenador puntualmente sea 0, en este caso, o muy pequeña. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Pero ahorita lo hacemos en multisim para entenderlo mejor. Pues claro, en ese sentido sí, claro. Entonces, en este caso vamos a partir del hecho de las corrientes en la fuente de corriente. Aquí, por ejemplo, podemos ver la condición de que el canal está contraído, en este caso. Entonces, vamos a partir del hecho de que nosotros conocemos el valor de la corriente de drenador, ¿cierto? Aquí, la corriente de drenador tiene que tener un cierto valor, porque acá el voltaje gates entonces estamos hablando en este caso, ¿sí?, de esta parte, retomando el tema. Entonces acá estamos haciendo una comparativa entre el BJT y el JFET. En este caso, pues digamos que obviamente en las tensiones de entrada, que son importantes, o sea, aquí hay que tener en cuenta que aquí hay una juntura que tiene que tener una polarización tanto aquí como acá.
Entonces, esto tiene una zona de comportamiento de fuente de corriente, en este caso, y es útil obviamente relacionar, como dice acá, las corrientes de salida y entrada en un bipolar, y la corriente de salida con la tensión de entrada del JFET. O sea, lo que pasa es que, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Cuando yo hablo de tensiones de corrientes en un transistor, en el otro tengo que hablar de tensiones, porque ese es su comportamiento. En un BJT, realmente, uno habla de corrientes, y en un JFET uno habla de voltajes, en este caso. Entonces, de hecho, pues podemos decir nosotros que las corrientes que se pueden manejar en el JFET realmente son pequeñas o casi cero, ya en este caso, ¿sí? Que es lo importante de esta situación, como para que ustedes lo tengan presente. Por ejemplo, acá están determinando lo que sucede entre el drain, el gate y el source, en este caso cuando tienen en ese sentido esas polarizaciones de gate source y drain source. Entonces, como pueden apreciar, ahí debe estar fluyendo una corriente. Entonces, esas corrientes de electrones en todo dispositivo es lo que supuestamente tiene que pasar de una estructura de uniones a otras, en este caso, ¿ya? Entonces, el JFET, en ese sentido, se considera que es más rápido al ser un dispositivo unipolar. Como pueden ver, en este caso, pues es muy importante, y porque también puede usarse como el hecho de que se pueda considerar una resistencia controlada por realmente los valores de tensión. Pues obviamente su zona de trabajo tiene una característica resistiva. Entonces, el comportamiento de cortocircuito que se tenga que conseguir, hay que colocarle muchas celdas realmente en paralelo para que funcione de esa manera. En este caso, dentro de un dispositivo de estos. ¿Cómo es la estructura real del JFET? Entonces, el JFET realmente de canal N, pues en este caso dispone de unos canales metálicos y unas uniones de esta manera, en donde el dopado se muestra de esta forma, y obviamente ahí están los terminales. Entonces, este es el uso de un canal JFET, este es el uso de un JFET de canal N, y este sería en ese caso cómo usar un canal JFET canal P. Entonces, ¿qué es lo que hay que considerar del canal N contra el canal P? Pues hay que invertir los sentidos reales de lo que son tensiones y corrientes que operan en las mismas zonas de trabajo. Entonces, realmente es como también estamos diciendo ahora entre el NPN y el PNP del BJT. Entonces, hay otros también importantes de estos transistores, como el de unión de metal semiconductor, que es el MESFET, en este caso. Y aquí pueden ustedes encontrar básicamente la forma en cómo está conectado de forma física, con unos contactos tipo ómicos, en ese orden de ideas, en donde ellos pues básicamente tienen un contacto rectificador que se asemeja o se determina como un diodo Schottky en este caso. Entonces, una polarización allí básicamente en ese sentido muestra diferentes tipos de modelos. Por ejemplo, acá tenemos una polarización pequeña gate source, una polarización nula gate source y una polarización inversa gate source, que ya determina una presencia en la zona resistiva. Y esta sería una polarización inversa gate source en zona de corriente, en este caso. Y esas serían sus curvas características, que es lo que determinaría el comportamiento de ese transistor. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, pues ahí está barriéndose específicamente cada una de estas zonas. Esa sería la de pequeña polarización directa. Esta sería la de polarización, la que está allí, tensión nula. Esta que está aquí al lado sería la de tensión, polarización inversa, en este caso con zona resistiva. Y estas que están al lado de acá básicamente serían las zonas en las cuales se mantiene esto como fuente de corriente. ¿Está claro? ¿Preguntas? Entonces, acá los transistores de efecto de campo pues también se pueden encontrar de otras clases. Por ejemplo, también se tiene el MOSFET, que es el que está compuesto de metal óxido, en este caso, ¿cierto? Aquí tienen la estructura de él, donde él se compone de estos materiales, en donde uno reconoce un metal y un sustrato, en este caso. Entonces, ese material está allí, que está montado, es el óxido de silicio, en este caso, ¿sí? Como pueden ver, y obviamente pues él mostraría en ese sentido cómo se va a determinar. Esta es básicamente la forma del símbolo de un MOSFET, y como pueden ver es muy diferente al JFET, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este es un MOSFET que se conoce como MOSFET de enriquecimiento.
o acumulación de canal N, ya en este caso. Entonces, en ese orden de ideas, este es un MOSFET que es un poco diferente, que este ya es canal P. Entonces, la diferencia entre el N y el P es la forma en cómo va la flecha, en este caso. ¿Cómo se utiliza u opera un MOSFET? Pues un MOSFET, en este caso, pues se carga dependiendo pues de las necesidades que tengamos nosotros. Recuerden que estos son voltajes. Entonces nosotros partimos del hecho de que tenemos una zona de transición, ¿cierto? En este caso, y donde en esa zona de transición pues admitimos que hay un voltaje mayor al voltaje de referencia, en este caso, ¿sí? Y obviamente pues de las formas fundamentales que queremos ver acá es que haya fluidez del material de un lado para el otro. De hecho, y de forma específica, pues obviamente en ese sentido se empiezan a formar capas de electrones en ese caso, ¿sí? Entonces, y obviamente pues de las consideraciones que existen acá, antes de pasar al otro lado, es que aquí estamos considerando de que por los estímulos se den la presencia de los portadores de carga que se está manejando acá. Acá, por ejemplo, está aplicándose el principio del Thevenin. De hecho, pues está especificando que esa capa de portadores minoritarios es una capa que se le conoce como capa de inversión, en este caso, y esa capa que está ahí abajo de la capa de inversión es la capa que se considera como zona de transición, que no tiene prácticamente portadores de carga. Entonces, uno con esta situación, uno va a determinar que hay una concentración de electrones en la capa que está formada, ¿sí? Y es igual a la concentración de esos huecos de ese mismo dispositivo de la zona del sustrato que se está alejando del drain, ¿ya? Entonces, a eso es lo que se le denomina precisamente zona de inversión. Entonces, esa zona de inversión es una zona que se crea artificialmente, que está muy dopada, como la zona P del sustrato, en este caso. Entonces, y esa tensión a la que normalmente eso ocurre es una tensión que se le conoce como tensión de umbral, o es el threshold voltage, en este caso. Ya, bueno, preguntas hasta acá. Bueno, lo que pasa es que pues desde ese punto de vista eso necesita que esto trabaje con base en una parte práctica, en este caso. Entonces, acá vamos a hablar primero que todo de cómo lo va a operar el MOSFET, ¿sí? Con una situación de tensión mayor que la de umbral. De hecho, en este caso, tenemos específicamente los sustratos, obviamente desde ese punto de vista, ¿sí? Y ese sustrato estamos determinando lo que va a conectar el gate, en este caso, como pueden ver, ¿cierto? Entonces se conecta una fuente de tensión entre los terminales de fuente y drenador. Entonces, ¿cómo será la corriente de drenador que estará allí pasando? Entonces eso se puede considerar que esa corriente de drenador viene siendo una corriente muy pequeña, que puede ser aproximadamente 0, y obviamente eso va a generar que exista un canal, como pueden apreciar allí, esos canales, y entre lo que es el drenador y la fuente, de que se compone, ¿sí?, por una capa de inversión que se ha formado allí precisamente. Entonces allí tenemos unas tensiones que el voltaje drain source es pequeño, ¿sí?, y obviamente eso indica que el canal está desde ese punto de vista de forma uniforme. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, si se supone que el canal se contrae, entonces se va a aumentar la tensión que existe entre el drain y el source, en este caso. Entonces, normalmente esta situación del MOSFET se parece mucho o es semejante a lo que sucede con el JFET. Bueno, acá hay más principios de operación del mismo MOSFET. Aquí estamos considerando que el canal que está formándose allí se contrae totalmente cuando el voltaje drain source es el voltaje drain source de la condición, en este caso, de ensanchamiento de canal. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, uno esperaría que haya en ese caso ensanchamiento, ¿sí? Entonces uno puede indicar que se va a comportar allí normalmente cuando específicamente a cualquier voltaje que nosotros determinemos una misma corriente. Entonces eso va a suceder exactamente lo mismo como cuando estamos hablando de un JFET. ¿Ya? Aquí tenemos otra comparativa, ¿cierto? Lo que se supone es que acá el voltaje gate source es 0, entonces la corriente del drenador normalmente es nula en este caso.
o muy pequeña. Entonces, en general, el voltaje gate source es menor que el voltaje que supuestamente tipo Thevenin, que es el de que estamos hablando hace rato, porque en este caso no estamos considerando de que se forme un canal y no hay casi corriente de drenador. Bueno, vamos a mirar las curvas características de un MOSFET de enriquecimiento de canal N. En este caso, pues las curvas de entrada no tienen interés, pero sí las curvas de salida. Las curvas de salida están compuestas por el drain y el voltaje drain source, la corriente de drain y el voltaje drain source. Entonces acá, primero que todo, vamos a encontrar voltaje gate source, que es menor en este caso, y vamos a comenzar a elevar ese voltaje gate source hasta que supuestamente pues nos determinen una familia particular de curvas. Entonces esto es bien importante porque estaremos hablando ya de la forma en cómo se da un comportamiento resistivo, ¿cierto?, dentro del mismo dispositivo. ¿Ya? Entonces acá hay un ejercicio, ¿no?, en este caso, pero para un MOSFET. Entonces aquí se tiene que, en el MOSFET se está considerando trabajar con una recta de carga. En esa recta de carga nosotros seleccionamos o asociamos la corriente del drenador y el voltaje drain source. En ese caso, pues obviamente esto se va a determinar con el voltaje gate source, ¿cierto?, en este caso, y ese voltaje gate source pues tendría que tener una referencia menor al voltaje especificado allí, ¿cierto? Y de ahí en adelante pues serían más valores los que supuestamente se encontrarían en este caso. Y obviamente pues estos son valores que tienden a ser los mismos hasta un cierto punto, ¿no? Entonces hay que recordar que él tiene un comportamiento resistivo en ciertas partes. ¿Preguntas? ¿Jóvenes? Yo tengo una pregunta. Los JFET y los MOSFET tienen como la misma, hacen la misma función, pues, de voltaje. ¿Los qué? ¿Los qué? Los JFET y los MOSFET hacen la misma función. Pues te voy a decir la realidad. Yo lo único que veo de forma funcionalmente práctica es que entre ellos dos las necesidades son por voltajes. O sea, por modo funcional, prácticamente el JFET y el MOSFET son muy similares. Solo que obviamente nosotros jugamos de forma diferente con la resistencia que se forma, en este caso en las rectas de carga. Entonces, es lo que yo les decía a ustedes, pues obviamente acá no es tan importante el hecho de que se generen o se controlen corrientes dentro del MOSFET y el JFET. Es importante que se consideren los voltajes en este caso, ¿sí? Y obviamente pues diferencias más fundamentales. Pues hombre, la realidad es muy cercana entre ellos dos. En este caso, prácticamente podemos decir que lo que hemos hecho hasta el momento es extrapolar las curvas. En este caso, ¿ya? Es básicamente lo que podemos mencionar. Revisemos este otro MOSFET, que es el MOSFET de deplexión. ¿Y por qué se conoce como MOSFET de deplexión? Entonces, un MOSFET de deplexión, en este caso, mírenlo bien, pues existe básicamente de construcción de esa manera y pues no hay necesidad de aplicar una tensión en la puerta, como dice acá. Y se puede considerar que se establece circulación de corriente entre lo que es el drain y la fuente sin necesidad de colocar tensión positiva en la puerta. Entonces, el modo de acumulación determina qué clase de cosas. En ese caso, pues si uno coloca una tensión positiva en la puerta con relación al canal, se va a reforzar el canal con más electrones, como se menciona allí, procedentes de lo que es la misma característica del material que es el sustrato. Y entonces va a poder conducir más específicamente el canal que allí se disponga. De hecho, ese MOSFET de deplexión, mírenlo bien, pues muestra una estructura gráfica, digamos que en este caso que cuando uno lo considera en modo de deplexión, él va a estar debilitando el canal al colocar sencillamente valores de tensión, de hecho negativas, en lo que es el source con relación al sustrato. Entonces el canal podrá obviamente conducir menos corriente. O sea, para que algo conduzca menos corriente, ¿qué tiene que hacer? Que el punto donde está establecido esta condición no se ensanche, sino que se angoste, en este caso. Entonces el MOSFET de deplexión fundamentalmente
pues ¿cómo va a trabajar? Pues sencillamente lo que pasa es que cuando vamos a aplicar tensión entre drenador y fuente, se va a empezar por contraer una cosa que se llama el canal de conducción. Eso ocurre obviamente en todos los tipos de FET, como ya hemos revisado, como se menciona allí. Entonces, esto especifica que los modos de operación de un FET o de un MOSFET, en este caso es el modo de acumulación y el modo de flexión. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? En este caso. Vamos a mirar ahorita una comparativa entre las curvas características entre lo que es un MOSFET de enriquecimiento y un MOSFET de deflexión. Estos son los MOSFET de enriquecimiento y miren sus curvas características en este caso, y estos son los MOSFET de deflexión. ¿Qué diferencia existen? Pues yo diría que en este caso acá los voltajes gate source son un poco más pequeños que acá. De hecho, acá hay tensiones negativas, acá no hay tensiones negativas, todas son positivas. De hecho, si miramos las zonas de operación, esto va a funcionar de acuerdo a unos voltajes muy pequeños. Acá obviamente hay unos voltajes muy pequeños, pero no negativos en este caso. Entonces esto es lo que se conoce como el modo de acumulación y el modo de flexión dentro de estas cosas. Y este es el modo específicamente de operación y es bastante importante. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, hablemos de una comparación que hay ahora entre los MOSFET de enriquecimiento y de flexión, con ambos tipos de canales. Entonces aquí está el canal N, en este caso, que es el tipo de enriquecimiento y el tipo de flexión, y el canal P, tipo de enriquecimiento y tipo de flexión. Entonces, ¿qué va a pasar entre ellos dos? En este caso, entonces, finalmente, pues aquí vamos a encontrar que entre el canal N y el canal P, lo único que estamos determinando es, de forma especial, entre ellos es el manejo de las corrientes con sus direcciones y sentidos. Lo demás va a permanecer específicamente igual. Entonces, en este caso, lo único que se tiene que hacer acá es invertir los sentidos reales de las tensiones y corrientes para operar en las mismas zonas de trabajo. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Déjenme volver a echar esto, andar. Específicamente lo que son la comparativa que tenemos entre un MOSFET que tiene en este caso las polarizaciones a nivel de canal N y canal P. Entonces, en este sentido, miren que lo que pasa entre ellos dos es una diferencia en el sentido asumido para la corriente de drenador, porque el voltaje drain source se mantiene exactamente el mismo. De hecho, uno espera que en el canal N la corriente baje de drenador a fuente y en el canal P la corriente supuestamente vaya de fuente a drenador. Ahora, por la convención que se está manejando acá, pues realmente es la misma. ¿Por qué lo decimos de esa manera? Porque es que es la forma en que se polariza puntualmente la juntura drain source, como podemos ver acá, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, los MOSFET con ambos tipos de canal están mostrando que hay que invertir los reales sentidos, en este caso, de lo que son tensiones y corrientes para operar en las mismas zonas de trabajo. Entonces, aquí por ejemplo, están haciendo una comparativa entre lo que es el JFET y el MOSFET. Miren bien lo que está pasando acá. En un JFET canal N, la corriente de gate es aproximadamente 0 más no 0. El voltaje gate source es, digamos que tiene la misma referencia entre ambos. Acá la corriente de gate sí es 0. Y acá el sentido de la corriente de drenador en ambos casos es igual. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que nosotros podemos hablar de otros parámetros que nos harían a sacar consideraciones. Por ejemplo, la potencia de esta fuente aportada por B1, como pueden ver, va a suministrar en ese sentido la fuerza necesaria de forma estática, en este caso en un MOSFET, y eso determinado aquí va a ser 0, ¿cierto? Entonces, esa corriente de gate, aunque en este caso pues es pequeña, en ese sentido, entonces podemos decir que en este caso es pequeña, pero acá va prácticamente 0 en el MOSFET, ¿ya? Entonces, las relaciones que van a existir entre lo que es el aporte de la tensión entre T1, este valor de acá y este valor de acá, de hecho, van a determinar algunas cosas. Por ejemplo, en este caso, estas tensiones aquí comparten, digamos que prácticamente los mismos terminales, en este caso, y prácticamente podemos decir nosotros que B2
tanto acá como acá comparten el mismo signo, desde ese punto de vista. Entonces, cuando de hecho las similitudes son tan pasables, entonces uno puede decir que esto facilitaría el control de estas cosas. ¿Ya? Bueno, ¿qué precauciones hay que tener en cuenta para el uso de los transistores MOSFET? Bueno, la primera cosa es que el gate, el source al aire es muy sensible a ruidos. Cuando estamos hablando de ruidos, estamos hablando de percepción de señales extrínsecas al mismo dispositivo. En este caso, ¿qué más puede pasar con la electrónica del sistema? Pues el óxido puede llegar a perforar, digamos que la electricidad estática, se puede llegar a perforar por la electricidad estática de los dedos. ¿Qué quiere decir? Que lo mejor que cuando usted vaya a usar MOSFET es que usted coja un zapato, se quite la media y lo ponga en el suelo. En otras palabras, que se aterrice. En este caso. ¿Sí me entendieron todos? ¿Por qué? Porque puede dañar el MOSFET. Son muy delicados. ¿Ya? Entonces, digamos que otra de las cosas fundamentales es que existe un diodo parásito entre lo que es fuente y drenador en los MOSFET de enriquecimiento, con consideraciones que uno se va a encontrar. Esta clase de cosas. Esto es lo que se denomina diodo parásito. Bueno, ¿qué más? Ya esto es otro asunto. De forma fundamental vamos a trabajar en este caso con un taller, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a trabajar sobre la polarización de los transistores en general. Entonces acá vamos a hablar de los objetivos generales de la polarización de los transistores. Entonces vamos a hablar entre lo que son tensiones de terminales y corrientes de los terminales, para que básicamente pues obviamente nosotros busquemos aplicaciones y los activemos, los polaricemos de la forma más adecuada, y de hecho pues cambiemos indistintamente lo que es un circuito de BJTs a transistores de efecto de campo. Cuando yo digo, lo que pasa es que BJT son uno solo, pero los transistores de efecto de campo tenemos el JFET y el MOSFET, básicamente. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que tener muy claro es lo que ya hemos estado mirando, que son los circuitos de polarización del uno y el otro. Entonces, tienen que tener en cuenta ya y de una vez que hablar de un NPN y hablar de un PNP, en este caso, o de un canal P y un canal N, entonces es prácticamente lo mismo, solo que tenemos que invertir las referencias de conexión de las fuentes de tensión, en este caso, y obviamente que va a cambiarse y a modificarse en ellos el sentido de las corrientes. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un circuito básico de polarización de transistores con BJTs, ¿cierto? Entonces aquí conseguimos básicamente, en este caso, fíjense que dentro de este transistor, ¿sí? Unas corrientes, miren bien. De hecho, aquí tenemos nosotros, este circuito que está acá, es el mismo que está acá, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué implica? Pues conseguir tensiones y corrientes obviamente involucra que en este caso apliquemos una fuente de voltaje, ¿ya? Para esos tipos de transistores. Entonces, de hecho, podemos decir nosotros que cuando necesitamos dos fuentes de alimentación por cada transistor, ¿cierto? Cuando queremos de pronto aplicar una cascada, la idea como tal es que uno pueda adaptar y acoplar estas cosas. Conseguimos obviamente, como dice acá, tensiones y corrientes, pero necesitamos una única fuente de alimentación por cada transistor. Entonces, la idea es que nosotros, si queremos tener varios transistores, no uno solo, la fuente de alimentación sea la misma para todos, en este caso. Entonces, esto es un circuito, como pueden ustedes apreciar, que es de polarización fija. Entonces, aquí hay unas ecuaciones que hay que tener en cuenta. Las ecuaciones que tenemos acá, miren bien, que son muy aproximadas. Ustedes pueden aquí hacer modificaciones. Si ustedes quieren, esto me lo aproximan a 0.7 y es válido porque esto es silicio. Lo que pasa es que la gente aplica que la ventana de voltaje de silicio está entre 0.6 y 0.7. Entonces, una corriente de base, ¿qué es? Es el voltaje de polarización menos el voltaje base emisor sobre la resistencia de base, que es este circuito que está acá. Si esto es de silicio, ¿no? En este caso. Entonces, la corriente de base finalmente, ¿a qué tiende en este caso? Cuando el voltaje de polarización es mucho mayor que 0.6. Supongamos que si mi voltaje de polarización V sub CC
es por ahí 30 voltios. 30 voltios es mucho mayor que 0.6. Entonces yo puedo llegar a considerar que mi corriente de base viene siendo el voltaje de polarización sobre la resistencia de base. Entonces también podemos encontrar nosotros, de acuerdo a la beta del transistor, la referencia de corriente de colector, que supuestamente tiene que pasar por acá, y en este caso eso se me dimensiona que mi corriente de colector es aproximadamente la beta del transistor por la corriente de base, en este caso. Entonces recordemos también que el voltaje colector emisor es igual al voltaje de polarización menos la corriente de colector por la resistencia de colector, que son sencillamente estos dos voltajes. O sea, yo sumo este voltaje a este voltaje que está acá, que es el de la polarización, le quito este para que me dé este. Entonces, en este caso estamos notando que este voltaje colector emisor es positivo, ya, en ese caso. Entonces, ¿qué pasa si la corriente de colector no es positiva sino negativa? O cambia con la temperatura. Entonces cambiaría básicamente el voltaje colector emisor. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que el voltaje colector emisor es función del comportamiento de la corriente de colector, por el hecho que sea. Entonces, en este caso, porque me preguntan a mí, bueno, supongamos, ¿por qué puede cambiar la corriente de colector con la temperatura? Obvio, porque resulta y acontece que en este caso las temperaturas se duplican cada 10 grados centígrados de aumento con la temperatura de unión. ¿Qué pasa? O sea, yo no estoy esperando que esta temperatura de unión aquí se disminuya, se aumente. Entonces eso implica en este caso que la corriente se va a considerar modificada. De hecho, en este caso, el voltaje colector emisor es una buena forma de decirlo, depende de la temperatura, o sea, de la temperatura que se esté dando en la unión. Bueno, entonces, si miramos esa parte, con esta situación, aquí tenemos en cuenta que el circuito de polarización fija con los BJTs, en este caso, determina, pues primero que todo, en ese mismo esquema, unas curvas de salida. ¿Qué pasa si aumenta la temperatura? Pues obviamente se aumenta la corriente de colector, ¿cierto? Entonces, si se aumenta la corriente de colector, pues tiene que disminuir el voltaje colector emisor. Además de eso, en este caso, eso nos está indicando que hay un comportamiento, o sea, hay unas corrientes de base a una temperatura 1 y hay una corriente de base a una temperatura 2. Eso me está indicando, obviamente, si sigue subiendo la temperatura, la corriente de base se va, en este caso, ¿qué le va pasando a la corriente de base? Pues hombre, para nosotros no es un misterio, va aumentando. Entonces, el voltaje colector emisor se disminuye y obviamente se puede sustancialmente modificar lo que es el punto de operación. Si uno puede modificar el punto de operación por allí, ya tendría otra manera de controlar un transistor, ya, en este caso. Entonces, aquí pues sustancialmente podemos encontrar que esto puede estar cercano a las zonas de saturación o a las zonas de corte, según uno lo entienda de esa manera, en este caso. Entonces, digamos que no es solamente el tipo de polarización, uno puede montar más modelos de polarización con esto. Ya, bueno, miremos qué pasa con el asunto del embalamiento térmico en los circuitos de polarización fija. Entonces, miren bien que habíamos mostrado que allí hay una curva que se denota por el comportamiento de las temperaturas. Aquí, por ejemplo, tendríamos en esa azul clara una corriente de base, en este caso, que al aumentar la temperatura, obviamente, la corriente de base, ¿qué le va a suceder? Se va a aumentar. No es que se disminuya, el que se disminuye específicamente es el voltaje colector emisor en referencia a eso, en este caso. Entonces, digamos que el punto de trabajo implica ¿qué clase de cosas? Pues implica definitivamente unos valores de potencia disipada en ese caso. Entonces, si obviamente se aumenta la temperatura, se aumenta la corriente de base. Al aumentarse la corriente de base, se aumenta la corriente de colector. Y obviamente en este caso se va a dar para todos los casos en los cuales el control de la temperatura sea incidente en el comportamiento de cualquier BJT. En este caso. ¿Ya? Entonces, pues obviamente uno no puede abusar, porque el abuso del aumento de temperaturas implica que haya rupturas y eso puede dar con la destrucción del transistor. Eso se puede simular en este caso, ¿no? ¿Cómo se valoriza o cómo se valora la estabilidad térmica?
Entonces nosotros vamos a definir un parámetro para este tipo de cosas, en este caso. Y obviamente hay un parámetro que se llama el parámetro S, que recibe el nombre de factor de estabilidad. Entonces dice que el factor de estabilidad, cuanto menor es, mayor es la estabilidad del circuito frente a variaciones térmicas. O sea, usted puede subir hoja, o sea, si el parámetro en este caso es muy pequeño, entonces es lo más estable del circuito. Entonces, ¿cómo se calcula el factor de estabilidad? El factor de estabilidad parte de la corriente de colector, en este caso, y el factor de estabilidad viene siendo, en ese sentido, una integración entre lo que es, como pueden ver ustedes, en este caso, la beta del transistor más 1. Entonces, eso es lo que vale el factor de estabilidad, desde ese punto de vista. ¿Ya? Bueno, ¿qué ecuaciones tenemos nosotros para determinar esto? Pues cuando de pronto en este caso estamos hablando ya de otro aspecto, que es el circuito de polarización colector-base de los BJTs, pues hay unas ecuaciones ya determinadas. Estas son las mismas ecuaciones que hemos estado mirando, en este caso, la determinación de la corriente de base y el voltaje colector emisor, ¿cierto? Cuando se supone que estamos obviamente sacando la corriente de colector. De hecho, el cálculo de la estabilidad con base en esta situación viene determinado de acuerdo a ese esquema que está allí, de esta forma, ¿cierto? Entonces es una relación entre la resistencia de colector y la resistencia de base, y en este caso, como pueden ver, no es tan simple y tan directo, ¿ya? Entonces el valor de S, ¿cómo tiene que ser? O sea, en lo posible que sea menor cuando estemos hablando de polarización fija, ¿ya? De hecho, un circuito con una S menor es un circuito estable térmicamente, ¿ya? En este caso. Aquí podemos ver nosotros que la resistencia de colector es, en ese sentido, pues digamos que un diseño, de pronto en este caso, exige un diseño. De hecho, yo con base en el conocimiento de la beta, podríamos decir que para que haya un concepto de estabilidad, yo podría considerar valores de resistencias de colector y resistencias de base, porque eso es lo que me indica a mí. Yo podría en este caso alimentar, por ejemplo, si la beta sea de 100 y quisiera básicamente un valor pequeño de S acá, entonces yo buscaría valores de la resistencia de base y la resistencia de colector que me indiquen que esto sea pequeño, casi cero o muy cercano a cero. De hecho, eso es fundamental. Nosotros por lo general siempre determinamos relaciones entre lo que es la resistencia de colector y la resistencia de base. Por ejemplo, si el factor, te dicen acá, en este caso, de que la resistencia de colector de base sea mucho mayor que la resistencia de base, entonces la estabilidad tiende a ser 1, que es un diseño deseable. Pero si es mayor a 1, no. Entonces, se supone que uno tiene que buscar este tipo de relaciones de desarrollo, en ese sentido. Entonces, se hacen básicamente diseños, de pronto desde el punto de vista hasta empíricos, en ese caso, considerando de que la resistencia de base sea igual a el producto de la resistencia del colector por la estabilidad menos 1. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bueno, ninguna. Entonces, acá podemos ver nosotros otras cosas importantes, que en este caso pues estamos viendo en el mismo circuito de polarización colector base del BJT. Entonces vemos en este caso que estábamos diciendo que si se aumentaba la temperatura, aumentaba la corriente de colector. Entonces al aumentar la corriente de colector, aumenta en ese sentido el voltaje colector emisor. Perdón, disminuye el voltaje colector emisor. Entonces, si se disminuye el voltaje colector emisor, se disminuye la corriente de base. Y al disminuir la corriente de base, se va a disminuir la corriente del emisor. Entonces, como pueden ver, es un círculo vicioso. Entonces, para que estas cosas se manejen de la mejor manera, se establecen, se establecen mecanismos, digamos, que permitan estabilizar el punto de funcionamiento o el punto de operación frente a los cambios de lo que pueden ser la beta o, en este caso, el mismo voltaje de polarización. Entonces, en ese orden de ideas, estamos provocando una disminución de la corriente de colector que se tiende a contrarrestar el aumento inicial, como dice allí, en ese caso. Bueno, vamos a mirar
cómo se hace el diseño ya de una vez de un circuito de polarización colector base de un BJT. Entonces, ¿cuáles son los datos de partida? Aquí están básicamente las cosas que hay que saber. Yo tengo que tener en cuenta el voltaje de polarización, la beta del transistor y el punto de trabajo, o sea, el voltaje colector emisor y la corriente de colector. En otras palabras, conocer cómo se comporta la recta de carga. De hecho, hay unas ecuaciones de aproximación dentro de esto para el BJT y repito, son estas, la corriente de base y el voltaje colector emisor. Con ese esquema que tenemos allí. Entonces la corriente de colector uno la aproxima al escalamiento que tiene la corriente de base por la beta, en este caso. Entonces, ¿cuáles son los datos que uno puede obtener? Pues yo puedo medir la corriente de base. En el multisim lo podemos hacer. Puedo básicamente manipular la resistencia de base y la resistencia del colector. Y habíamos dicho que en especial sería interesante tener la resistencia del colector un poco más grande que la resistencia de base, por lo que habíamos mencionado en este caso. Entonces, desde ese punto de vista, la estabilidad térmica va a depender, repito, en este caso, de este tipo de situaciones. Entonces, aquí pueden ver ustedes que la estabilidad es función, realmente de forma aproximada, de lo que es la suma de la resistencia del colector más la resistencia de base sobre la resistencia del colector. Entonces, ahí tiene una ecuación de diseño. Aunque pues ese diseño no es que sea muy flexible, pero es una base para montar un circuito operacional. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, acá tenemos otro esquema en el cual pues es muy diferente a este. Como pueden apreciar, aquí tenemos aquí teníamos dos resistencias, acá tenemos 4 resistencias. Tengo una resistencia de colector, una resistencia de emisor, una resistencia de base 1 y una resistencia de base 2. Entonces es un circuito diferente que se asemeja al de polarización colector base, pero de hecho digamos que es importante porque está unido en este caso por uno de los, o sea, él está determinado por 4 resistencias. Ahora, entonces, ¿qué habría que considerar? Para poder que entendamos el circuito, ese circuito funciona de esta manera. De hecho, para poderlo entender, habría que montarlo de esta forma. Y es exactamente el mismo, en este caso. Entonces, con base en esta situación, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Calcular primero que todo el circuito equivalente Thevenin de lo que es el punto de entrada a la base. Entonces el Thevenin allí equivalente va a ser la especificación formal del voltaje Thevenin con la resistencia Thevenin. Entonces allí va a haber una resistencia de base. Finalmente lo que nosotros terminamos teniendo o obteniendo es eso que está allí a la derecha de ustedes, en donde se conecta de la misma manera. Es una resistencia en serie con una fuente de voltaje. Entonces esa resistencia de base es relación de la resistencia de base 1 por la... Mejor dicho, ese es el divisor de resistencias que tenemos allí. Como el voltaje de la base en ese caso viene siendo específicamente el divisor de tensión que hay para ese punto. ¿Ya? Entonces, ya teniendo en cuenta esos dos parámetros, con esas dos ecuaciones que específicamente se aproximan básicamente a ciertos factores. Recuerden que el punto 6, punto 7 es para silicio. Entonces con esto se establece el voltaje colector emisor y la corriente de colector. Entonces ya con esta parte pues ya nosotros podemos hacer despejes en este caso y obtener el cálculo del factor de estabilidad. El cálculo del factor de estabilidad, como pueden apreciar, es muy similar al anterior, que es la resistencia de emisor más la resistencia de base por 1 más beta sobre la resistencia de emisor más la resistencia de base más la resistencia de emisor por 1 más beta. ¿Ya? Entonces, digamos que en este caso ese valor de estabilidad coincide con el anterior. Entonces, desde ese punto de vista, miremos qué pasa de aquí en adelante. Como en esa estabilidad, nosotros podemos decir lo siguiente: si la resistencia de emisor por el 1 más el beta es mucho menor que la resistencia de base, entonces la estabilidad tiende a ser beta más 1, que es algo que no se espera. Pero nosotros buscamos que aquí, que la resistencia de emisor sea mucho mayor que la resistencia de base. Entonces acá, en este caso, la estabilidad tiende a ser 1, que es algo deseable. Entonces, en este caso, los diseños normales se hacen con valores de S de unas pocas unidades. Por ejemplo, normalmente el valor de S no debe superar los 5 o 6 unidades en este caso. Bueno, miremos otras cosas. El mecanismo de automatización en el mismo circuito.
Entonces, entendamos que esto pues también está gobernado por temperatura. Entonces, la temperatura va a aumentar si aumenta la corriente de colector. Al aumentarse la corriente de colector, aumenta el voltaje de la resistencia del emisor y disminuye el voltaje que cae en la resistencia de base por la corriente de base. Entonces, también se disminuye esa corriente de base por esa resistencia de base y va obviamente a caerse. ¿Por qué se cae esta cuestión? Porque probablemente se cayó la corriente de base, que es la que escala eso. Si se disminuye la corriente de base, se cae la corriente del colector y obviamente en este caso van a pasar más cosas. Entonces, el aumento de la corriente de colector acaba provocando realmente una disminución de la misma corriente de colector que se tiende a contrarrestar, como dice acá, a un mecanismo de compensación que se establece a través de la corriente de base, en este caso. Entonces, digamos que esas son de las situaciones que son bien particulares de los BJTs. ¿Está claro hasta ahí? Jovencitos. Sí, profe. Bueno, entonces, en este caso, digamos que vamos a mirar el proceso de diseño del circuito de polarización automática. Partamos de los datos de partida, de nuevo. Entonces, yo tengo que conocer el voltaje versus CC, la beta y el punto de estabilidad. Entonces, porque con esto intrínsecamente, de forma indirecta, conozco la recta de carga y el punto de trabajo. De hecho, son las ecuaciones aproximadas que vamos a obtener, como se mencionan acá, en este caso. Y aquí obviamente voy a determinar todo lo necesario para poder nosotros considerar cómo diseñar el circuito con ese esquema que tenemos allí presente. Entonces, de hecho, ¿qué vamos a terminar diciendo? Por ejemplo, en este caso, el grado de libertad básicamente que determinamos es que se fijan una de las resistencias. De hecho, yo establezco, bueno, yo tengo la resistencia de base fija. Y obviamente eso es para considerar valores muy adecuados para lo que son el tamaño de la resistencia del colector y la resistencia del emisor. Entonces, en este caso, pues terminamos obteniendo qué clase de cosas, pues el voltaje de la base, la corriente de base, la resistencia del emisor y la resistencia del colector. Entonces, ya con base en eso, pues ¿cómo se determinan las cosas? Pues se determinan las cosas de acuerdo al hecho de que yo de forma a priori y de antemano yo conocía la resistencia de base 1, la resistencia de base 2. Exactamente. Entonces, porque el voltaje de polarización versus ese, sé cuál es. Bueno, entonces, mirando al otro lado, para ir cerrando esto, entonces, los mismos circuitos de polarización, pero con BJTs tipo PNP. Ya la cuestión acá cambia, porque resulta que esto que tenemos aquí en el punto, es el circuito de polarización fija, el circuito de polarización colector base y el circuito de polarización automática. Con estos tres, lo que tendríamos que básicamente tener en cuenta es que en el mismo procedimiento anterior, lo único que se invierte son los sentidos de las fuentes de tensión, tanto versus CC, en este caso como es una de ellas, así como en ese sentido va a determinarse acá que hay que como consecuencia todas las corrientes también tienen que cambiar su sentido de circulación. O sea, si aquí en el anterior la corriente entraba, aquí sale. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, esto ya para pasarlo sería el circuito básico a los JFETs. Pero entonces vamos a hacer una cosa importante. Determinemos aquí